Siguiendo con el horario previsto, a continuación, la siguiente ponencia es a cargo de Alejandro Sánchez López, que es graduado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos por la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es investigador predoctoral del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá. Trabaja en las líneas de investigación relacionadas con gestión de recursos hídricos y a escala de cuenca y modelización hidrológica con SWAP Plus. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Buenos días, tardes a todos. Espero que os esté gustando la jornada y estéis aprendiendo. Os adelanto que a partir de ahora va a ser un poco más técnica, a lo mejor un poco más difícil de entender, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Como ha dicho el moderador, yo soy investigador predoctoral, estoy haciendo la tesis en la Universidad de Alcalá y el objetivo principal de mi tesis es crear un modelo para la cuenca del Tajo y evaluar cómo el cambio climático va a afectar en esta zona. Hoy os voy a presentar una metodología que hemos desarrollado para obtener datos hidrológicos a escala de cuenca que nos permita trabajar con nuestros modelos de una forma realista. Este es el índice de mi presentación. Os voy a introducir un poco tanto mi área de estudio como algunos conceptos de la modelización hidrológica que son importantes y luego os explicaré la metodología que hemos desarrollado con los distintos pasos que tiene, acabando con unos resultados que hemos obtenido y las conclusiones del trabajo. Como ya os he dicho, yo trabajo en mi área de estudio sería la cuenca del Tajo, pero no la cuenca entera, sino el polígono que podéis ver aquí, pues que abarca pues lo que sería toda la cabecera del Tajo y buena parte del Tajo medio, concretamente hasta Talavera de la Reina. Hemos decidido desarrollar el modelo para esta zona del Tajo por varios motivos, porque hemos considerado que es la zona más relevante de estudiar primero, porque como podéis ver, la mayor parte de la población de todo el Tajo se concentra en esta zona y, por tanto, es donde se sitúan las principales presiones antrópicas y demandas de agua, debidas principalmente pues, al municipio de Madrid y a toda la zona periférica. En segundo lugar, porque, como hemos visto, dentro de esta parte del Tajo es donde se sitúa el trasvase Tajo Segura, que extrae pues, unos volúmenes bastante importantes, es una demanda a tener en cuenta. Y también porque la parte del Tajo más del curso medio y bajo pues está tan regulada con embalses que su modelización es bastante difícil. Entonces nos hemos quedado con la parte superior para evaluar ahí cómo el cambio climático va a afectar y, por tanto, luego poder extrapolar estos resultados a lo que sería toda la cuenca entera. Quiero explicar un poco cómo es la metodología de trabajo dentro de la modelización hidrológica. Ya Eugenio os ha comentado un poco cuáles son estos pasos, pero lo vamos a ver más en detalle. El primero pues sería el recopilar los datos de entrada del modelo, que como hemos visto pues, es tanto el modelo digital de elevaciones como los usos de suelo de nuestra zona, datos climáticos, etcétera, y construir nuestro modelo, que para eso pues, utilizamos interfaces como la de SWAP Plus. Una vez tenemos nuestro modelo construido, viene el paso de calibrarlo, ¿vale? Que es realmente el más complejo, que consiste en variar los parámetros del modelo para que una variable, como puede ser el caudal, sea simulada de una forma realista respecto a datos observados. Una vez tenemos una calibración adecuada, procedemos a validar estos parámetros que hemos definido como los mejores para evaluar en una serie temporal independiente que esta buena simulación se mantiene y no, cambiando el periodo, pues ya obtengo malos resultados. Una vez tenemos un modelo validado, ya podemos aplicar este modelo para distintos objetivos, como puede ser la cuantificación de recursos hídricos o la simulación de escenarios, ya sea de cambio climático, de cambio de usos de suelo, etc. Quiero hacer hincapié en la calibración del modelo porque la forma estándar de hacer la modelización hidrológica es coger una serie de caudal, variar los parámetros del modelo, ver que me salen unas buenas estadísticas y darlo por bueno. Hablo de estadísticas que son pues estar aquí, que son funciones que nos dicen si algo está bien o mal simulado, ¿vale? Las utilizaré en estas diapositivas de entrada. En nuestro caso, como ya hemos dicho, intentamos simular de la forma más realista posible y no nos quedamos solo con estas estadísticas, sino que analizamos en profundidad qué nos está dando el modelo. Este paso de analizar en profundidad lo que nos da el modelo se llama soft calibration
Y consiste pues, en eso, en asegurar que el balance hidrológico que nos da el modelo es algo realista. Aquí os quiero poner un ejemplo de un modelo calibrado solo con caudal y un modelo calibrado teniendo en cuenta el balance hidrológico. En el primer caso obtenemos unas métricas muy buenas y la simulación del caudal pues se adecua bastante a la realidad, pero a la hora de evaluar cuáles son los componentes del caudal vemos que casi todo el agua proviene del suelo, lo cual no es realista, ¿vale? Aquí no estamos teniendo agua subterránea. Por tanto, estamos teniendo un modelo que estadísticamente es muy bueno, pero que no refleja la realidad. Por otra parte, calibrando el modelo, introduciendo el criterio de la soft calibration, obtenemos unas métricas ligeramente peores, pero que todavía son buenas, y a la hora de ver los componentes del caudal, pues obtenemos una distribución bastante realista y que supera con gran diferencia a la primera. En resumen, lo que quiero decir es que no nos vale con tener unas buenas estadísticas de caudal, sino que hay que ver lo que nos dice el modelo en cada uno de los componentes del ciclo hidrológico. Para llevar a cabo un proceso de soft calibration, que sería pues, este proceso de evaluar los distintos componentes del balance hidrológico, necesitamos datos, y estos datos se conocen como soft data. Dentro de soft data hay numerosos conceptos que pueden venir de estimaciones, de datos medidos o de experiencia profesional en una zona de trabajo. Un ejemplo de soft data puede ser el valor máximo que ha habido en un río históricamente o un rango de valores de un parámetro que consideramos adecuado, por ejemplo, la profundidad del suelo en una zona de nuestra cuenca. Sin embargo, en regiones mediterráneas nosotros trabajamos con dos variables principalmente de soft data, que son las siguientes. El coeficiente de escorrentía, que nos viene a decir de todo el agua que llueve cuánta llega al río, cuánto es caudal, y el porcentaje de aportación subterránea, que es de todo el agua que lleva el caudal, cuánta viene de los acuíferos. Entonces, estas dos variables nos permiten conocer bastante bien cómo es el régimen hidrológico de nuestra cuenca, cómo es el balance hidrológico en nuestra cuenca. ¿Cómo podemos saber qué valores son realistas de estas dos variables? Pues hay que calcularlos. En el caso de una cuenca simple, pues a lo mejor nos vale hacer un balance de toda la cuenca y calcularlo. Pero como os he dicho, en mi caso trabajo en toda esta parte del Tajo y es una parte tan heterogénea que requiere de un estudio individualizado de distintas partes. En concreto, el estudio que hemos llevado a cabo de estas variables se ha llevado a cabo en base a regiones geológicas. ¿Por qué? Porque en función de los materiales que componen el subsuelo, el comportamiento hidrológico de una cuenca es muy diferente. En concreto, hemos definido 4 regiones geológicas. La primera, que comprendería todos los materiales ígneos y metamórficos del sistema central y de los Montes de Toledo, pues está compuesta por granitos, por gneisses, por rocas duras que no son acuíferos, son más bien rocas impermeables y que por tanto no tienen mucha agua subterránea. Por otro lado, toda la parte este de la cuenca pues son materiales calcáreos que constituyen muy buenos acuíferos y por tanto ahí los valores de agua subterránea esperados pues son muy elevados. Dentro de toda la cuenca del Tajo, toda la cuenca sedimentaria, a su vez hemos podido diferenciar entre materiales detríticos de alta permeabilidad, que serían pues, todos los colores naranjas y amarillos que veis aquí, que también son buenos acuíferos, y también hay materiales detríticos que a pesar de ser materiales detríticos tienen poca permeabilidad porque tienen materiales como yesos que favorecen más bien la evaporación del agua. El objetivo de la metodología que hemos desarrollado es estimar las dos variables que os he comentado en distintas regiones del Tajo y pues hemos desarrollado una metodología para ello. La idea de desarrollar esta metodología es también que fuera aplicable a distintas zonas de España y que sea reproducible, que cualquiera que la quiera utilizar pues la pueda utilizar. Por tanto, hemos utilizado herramientas de libre acceso como son el software R o QGIS. Por último, y no menos importante, el objetivo de conocer cómo son estas variables dentro del Tajo para poder aplicarlo en el modelo que estoy desarrollando, pues es importante. Dentro de la metodología os voy a explicar los principales pasos que tiene. En primer lugar, necesitamos unos datos de entrada, que son principalmente datos de caudal y datos meteorológicos. Estos datos pues, siempre requieren un proceso de filtrado y análisis para asegurarnos que son realistas y también necesitaremos tener las cuencas en las que queremos desarrollar el análisis. Con esto creamos unos archivos de entrada que serán utilizados en la metodología para, en primer lugar, calcular el coeficiente de escorrentía a partir de la precipitación y la escorrentía y, por otro lado, estimar
la contribución subterránea, siguiendo pues varios pasos. Con estos datos generamos unos archivos de salida que nos permiten caracterizar la cuenca. Resumiendo, pues es una metodología con 3 pasos, ¿vale? Y a partir de ahora las diapositivas estarán referenciadas a cada uno de estos pasos. En primer lugar, quiero hablaros de los datos de entrada que hemos utilizado, porque son unos datos disponibles en todo el territorio nacional y, por tanto, recomendaríamos utilizarlos en caso de que alguien quiera aplicar esta metodología. Os estoy hablando de los datos en rejilla de la EMET, que es una rejilla de 5 kilómetros, donde cada 5 kilómetros tenemos un dato de precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima a escala diaria desde 1951 hasta 2019. Esto para nosotros es un producto que nos soluciona muchos problemas porque obtener datos de la EMET no es tan fácil como parece, y mucho menos a una escala tan precisa. Estos datos han sido adaptados al formato SWAT por nuestros colegas murcianos y son los que hemos incorporado en la metodología. En segundo lugar, os he dicho que necesitamos datos de aforo. Estos datos de aforo en concreto los hemos obtenido del anuario de aforos, donde están los datos diarios en metros cúbicos por segundo de todas las estaciones de aforo a nivel de demarcación hidrográfica. Entonces, podemos descargar un archivo donde todas las estaciones de aforo están concentradas. Y el archivo pues, tiene este aspecto: un código identificador de cada estación de aforo y un valor de caudal para cada día. Una vez tenemos nuestros datos de entrada, tenemos que pensar qué cuencas queremos analizar. En nuestro caso, como queríamos evaluar el comportamiento hidrológico de distintas regiones, pues hemos tenido 3 criterios en cuenta a la hora de seleccionar las cuencas. Primero, que haya una estación de aforo, porque si no, no tenemos datos de caudal, y que los datos que tenga pues, sean disponibles para el periodo que queríamos estudiar, que era 2010-2018. En segundo lugar, que fueran cuencas poco alteradas, que tuvieran un régimen natural, porque si tenemos un embalse que nos está cortando la escorrentía, no tiene sentido evaluar las variables que he comentado. Y por último, como ya he dicho, pues que fueran cuencas representativas de los distintos materiales de la cuenca. Las cuencas que hemos utilizado para este estudio están representadas con números. Son un total de 19 cuencas, de las cuales varias de ellas son representativas de cada una de las regiones geológicas. Y bueno, la delineación se ha llevado a cabo en QGIS para facilitar un poco el proceso. Una vez tenemos nuestros datos de entrada, que como he comentado son los puntitos amarillos, que serían los puntos con datos meteorológicos, los polígonos, que serían las subcuencas, y los datos de caudal, que estarían al final de cada subcuenca en las estaciones de aforo, pues podemos proceder al paso 2, que es el cálculo del coeficiente escorrentía, que básicamente es calcular la precipitación a partir de datos diarios, calcular la escorrentía a partir de datos diarios, convertir todo eso a milímetros, que son litros por metro cuadrado, y ya con estos datos simplemente hacer una división, escorrentía partido de precipitación. Los archivos de salida contienen datos medios para el periodo evaluado y también valores anuales máximos y mínimos. Y esto sería un ejemplo del archivo de salida. Para cada una de las 19 subcuencas, pues la escorrentía media, mínima y máxima. ¿Por qué es importante fijarnos en estos valores? Pues en primer lugar, con la escorrentía media podemos comparar cuencas y vemos un gran contraste, ¿no? Tenemos cuencas donde un 2% de todo lo que llueve es caudal, mientras que tenemos otras que hasta un 47%, o sea, casi la mitad de lo que llueve, se convierte en caudal. Podríamos quedarnos ahí, pero si nos fijamos en valores mínimos y máximos, pues vemos que dentro de una propia subcuenca, el coeficiente de escorrentía mínimo, que suele corresponder al año más seco respecto al máximo, pues es casi 10 veces menor. Esto pues, nos indica que este coeficiente de escorrentía tiene una alta variabilidad y actualmente estamos desarrollando un TCM estudiando precisamente esto. ¿A qué se debe esta variación? Está aquí presente la autora que está desarrollando este estudio. Con esto ya teníamos el paso 2, ¿vale? Que sería el cálculo del coeficiente de escorrentía, que es una de las 2 variables que queríamos calcular. El siguiente paso, por tanto, sería el paso 3, con el cual pretendemos estimar cuánto es la contribución subterránea. Para ello, en primer lugar, hay que calcular un parámetro que es el coeficiente de agotamiento de acuíferos, que nos indica cómo un acuífero va soltando agua, ¿vale? Esto tiene una ecuación matemática que lo define y es posible calcularlo a partir de un hidrograma. En la parte en la que deja de llover y empieza a bajar el caudal, pues podemos calcular el coeficiente este que os digo, que sería el alfa en esta ecuación, que nos viene a decir pues, cómo el caudal va variando respecto al tiempo. ¿Por qué hemos tenido que calcular esto? Pues porque lo hemos necesitado a la hora de separar los componentes del hidrograma.
¿En qué consiste separar los componentes del hidrograma? Pues básicamente consiste en determinar qué parte de lo que lleva el río es agua subterránea y qué parte es escorrentía directa, que proviene principalmente de la precipitación. Este proceso normalmente pues, se ha llevado a cabo con métodos gráficos, con un papel, pues más o menos dibujabas la línea y establecías, en base a unos criterios, qué parte es caudal subterráneo, qué parte es caudal directo. Sin embargo, hoy en día hay herramientas digitales que nos permiten llevar a cabo este proceso, que se conocen como filtros digitales. En concreto, hemos utilizado un filtro digital que utiliza dos parámetros. Los parámetros se llaman alfa y BCI max y os voy a comentar brevemente qué regula cada uno. El parámetro alfa, como podéis ver aquí, regularía la respuesta del caudal base respecto al tiempo. Un valor más elevado de este parámetro hace que el caudal base sea más plano, mientras que un valor más bajo lo permite oscilar más, lo cual pues, no sería muy realista. En segundo lugar, el parámetro BCI max lo que viene a controlar es la cantidad máxima de caudal base que puede haber en un día. Esto pues depende de la cuenca que estemos estudiando. Estimando unos valores realistas de estos parámetros, podemos llevar a cabo la separación de los componentes del hidrograma. Y aquí pongo un ejemplo. Una vez optimizamos los parámetros, pues vemos cómo quedaría en un hidrograma y decidimos si es realista o no. Y ya, si hemos separado los componentes del hidrograma de una forma realista, pues calculamos de todo el caudal cuánto es escorrentía de base. De esta forma podemos estimar la segunda variable que comentaba, que es la estimación de la contribución subterránea. ¿Qué resultados nos permite obtener esta metodología? La cual hemos desarrollado y permite aplicarse en todo el territorio nacional. Pues no solo los datos de coeficiente de escorrentía y de contribución de agua subterránea, que tienen importancia para la gestión del agua, sino también datos meteorológicos, como podéis ver, temperatura mínima, temperatura máxima, precipitación. En nuestro caso nos hemos centrado en los datos hidrológicos porque es lo que vamos a meter luego al modelo. Como podéis ver, en las distintas regiones que he comentado al principio, pues hay un contraste en estas variables. Por ejemplo, en las regiones que llueve más, que son la región que aquí llamo impermeable, pero que sería la ígnea y metamórfica, y en la carbonatada, pues el coeficiente de escorrentía es bastante alto, mientras que en las detríticas pues es bastante más bajo. Igualmente pasa con el porcentaje de agua subterránea. Aquellas rocas que no son acuíferos pues tienen unos valores más bajos, mientras que las carbonatadas pues tienen un valor en torno al 50%. Con estos resultados hemos podido introducir al modelo, en el paso este que explicaba de soft calibration, qué rangos queremos obtener de estas variables. Y esto pues ya sería un resultado más avanzado del proceso que va a explicar ahora mi compañero José, de cómo, tras varias rondas de calibración, conseguimos que para cada una de las regiones estas variables, en este caso el coeficiente de escorrentía, pues se ajuste a un rango realista que serían las líneas verdes. Y esto es todo lo que quería contar. Espero que os haya parecido interesante y cualquier duda estoy disponible y, por supuesto, gracias a las entidades que nos apoyan en nuestras investigaciones. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu aportación, por los datos que nos has facilitado. Y el coloquio luego lo vamos a hacer cuando acaben todas las exposiciones, con lo cual damos paso al siguiente ponente.